El 20 de diciembre de 2017, se llevó a cabo una conferencia de prensa durante la cual Mark Pérez, agente especial a cargo del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, anunció un avance en la desaparición de Mike Williams, un cazador de bienes raíces de Tallahassee que originalmente se presumía que se había ahogado mientras cazaba patos en el lago Seminole. Un caimán se lo comió el 16 de diciembre de 2000. La verdad es que Mike Williams no se ahogó en el lago, puedo decírselo porque estoy aquí ahora, dijo Pérez. Los animales que comen personas no lo comieron. No dejó atrás a su esposa y a su hija de 18 meses cuando salió de la ciudad. Lo mataron. No podemos decir más al respecto porque la investigación aún está en curso, pero me alegra decirlo. Esta mañana, los investigadores informaron a la familia Williams sobre nueva información que habían encontrado en el caso. La historia de hoy es sobre amor, traición, engaño y codicia, pero también es sobre una madre que ha sido fuerte durante 17 años y 4 días. La madre de Mike, Cheryl Williams, no creía que su hijo se hubiera ahogado en el lago Seminole. Ella presionó mucho para que la policía investigara la desaparición de su hijo, y ella realmente pensaba que las personas que lo hicieron serían castigadas, incluso cuando nadie más lo creía. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Elegí creer que estaba vivo, y creo que eso es lo que me ayudó, dijo Cheryl el 20 de diciembre de 2017. Mucha gente me dijo que estaba loca, pero nunca lo habríamos encontrado si me hubiera rendido. Brian Winchester fue condenado a 20 años de prisión el día antes de la conferencia de prensa. Era un amigo cercano de Mike y su esposa Denise, y luego se casó con Brian. De una manera extraña, aquellos que hicieron lo que sucedió obtuvieron lo que merecían cuando la verdad salió a la luz en 2000. La madre de Mike tenía razón. En 1997, Brian y Denise comenzaron a tener un romance, que se convirtió en un asesinato. Después de unos años, pasaron de ser amantes a extraños que no confiaban el uno en el otro. Brian tenía miedo de que Denise le contara a la policía lo que le había pasado a Mike después del divorcio, así que la golpeó. Por otro lado, Denise hizo todo lo posible para conseguirle una cadena perpetua. Cuando le pidió al jurado la pena más severa, fue muy convincente. Debido a esto, Brian sintió que no tenía nada que perder, así que llegó a un acuerdo con el fiscal. En 2017, Brian recibió 20 años de prisión por el secuestro de Denise Williams. Sin embargo, evitó la cadena perpetua. Denise estaba feliz por la victoria, y no sabía que Brian Winchester, de 49 años, en realidad había aceptado planear el asesinato y encubrirlo durante 17 años a cambio de no ser acusado de ningún crimen relacionado con su parte en el caso. A cambio, le mostró a la policía dónde estaba el cuerpo de Mike, y les contó toda la verdad. En solo unos meses, el 8 de mayo de 2018, Denise Williams sería atrapada y acusada. Las cosas parecen un poco confusas a primera vista, ¿no? Veamos este caso con más profundidad. Ella nació el 16 de octubre de 1969 en Bradfordville, que está al norte de Tallahassee. Su padre conducía un autobús, y su madre enseñaba en el jardín de infancia. Era conocido como Mike por la familia y los amigos. Su familia no tenía mucho dinero, y él y su hermano mayor vivían en un remolque cuando eran niños. Esos eran buenos tiempos, porque los padres se preocupaban por el futuro de su hijo, no construyeron una casa. En su lugar, ahorraron dinero para la educación universitaria de ambos chicos y trabajaron a tiempo parcial en supermercados por la noche. Los hijos se inscribieron para ir a la escuela secundaria cristiana del norte de Florida. Mike lo hizo genial. Jugó al fútbol, lideró el consejo estudiantil y fue activo en el K-Club. Mike comenzó a cazar patos como un pasatiempo cuando tenía 15 años, y así fue como conoció a Denise Merrill. Era una chica que jugaba al fútbol y era presidenta del consejo estudiantil. Como animadora y secretaria del consejo estudiantil, Denise lo conoció y empezaron a salir. Sus amigos pensaban que eran una gran pareja mientras aún estaban en la escuela secundaria. Denise puso a Mike en contacto con Brian Winchester, quien se convirtió en su mejor amigo. Katie Thomas se convirtió en amiga de Brian después de un tiempo, y las dos parejas siguieron siendo amigas durante el resto de la vida de Mike. Después de la escuela secundaria, Mike fue a la Universidad Estatal de Florida y se especializó en ciencias políticas y planificación urbana. Los amantes se graduaron al mismo tiempo. Denise fue a la escuela para convertirse en contadora pública, y Mike aprendió a valorar bienes raíces. Mike hizo un buen trabajo en el trabajo. Su trabajo fue bien, aunque la mayoría de las veces trabajaba 15 horas al día. El joven adinerado se casó con Denise en 1994. Por esa época, Brian también se casó con Katie. Todos se mantuvieron en contacto cercano entre ellos. Mike era muy enérgico y amaba mucho a su esposa. Trabajaba duro para mantener a su familia lo mejor que podía.
Mike Williams tuvo mucho éxito como tasador de bienes raíces cuando tenía 31 años. Estaba ganando casi $200 con 0 centavos al año. En 1999, tuvieron una hija feliz y pudieron permitirse una casa en un pequeño y agradable vecindario en el lado oeste de la ciudad. El nombre que le pusieron a su hija fue Ansley. Sus amigos me dijeron que siempre fue inteligente. El joven estaba haciendo cosas bastante peligrosas, así que quería asegurarse de que su familia estuviera cuidada si algo salía mal. No fue una sorpresa que Mike fuera su mejor amigo, quien trabajaba como agente de seguros en ese momento. Brian le vendió 2 pólizas de seguro, la primera por $250,000 con 0 centavos y la segunda por $500,000 con 0 centavos. El padre de Mike murió en el año 2000. Williams estaba sorprendido por lo rápido que sucedió esto, así que recurrió a un amigo nuevamente para conseguir dinero para su familia. Por $1,000,000 con 0 centavos, Brian ayudó a Mike a asegurarse de que viviría. Denise dice que el amoroso padre de la familia tenía casi $2,000,000 con 0 centavos en seguro de vida, unos 6 meses antes de que desapareciera. Se casaron el 16 de diciembre de 2000. Su esposo se levantó temprano para ir de caza de patos en el lago Seminole, un gran lago que está conectado al río Apalachicola. Hoy era su 6º aniversario de bodas, y habían planeado pasar la noche en Apalachicola, un pequeño pueblo en el bayou. La esposa e hija de Mike lo estaban esperando en casa al mediodía, pero él nunca regresó. Por supuesto, Denise estaba preocupada, así que llamó a su papá, quien luego llamó a Brian Winchester, el mejor amigo de Mike. Brian condujo hasta el lago Seminole con su papá. Encontraron el Ford Bronco de Mike cerca del muelle de barcos, pero Mike no estaba allí. No había ningún bote a la vista, así que los hombres llamaron a la policía. Buscaron en todos los lugares donde a Mike le gustaba cazar. La policía de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida fue llamada para ayudar a buscar a Mike. Después de unas horas, un piloto de helicóptero vio el barco alejándose de la rampa de lanzamiento a unas 225 pies. Se registró el barco y se encontró la escopeta de Mike aún en su funda. Parece que nunca llegó a usarlo. La búsqueda se convirtió en una misión para salvar vidas. La gente de la zona pensaba que el embalse solía ser un huerto antes de que los 3 ríos fueran represados para crear el lago. El lago fue llamado Campo de Tocones, porque quedaron tantos tocones. El nivel del agua tenía troncos que sobresalían por encima y por debajo de él. Debido a esto, cualquier bote motorizado en la zona tenía que ser manejado con cuidado. Las personas que buscaban a Williams pensaron que golpeó un tocón con su barco, cayó y se hundió en el agua. Las botas de agua se le llenaron de agua y probablemente se ahogó cuando no pudo salir. Un equipo de buceo de Montgomery, Alabama, y la oficina del sheriff del condado de Jackson fueron algunos de los otros grupos llamados para ayudar, pero la búsqueda exhaustiva no dio resultados. Mike nunca fue encontrado. Después de una semana, la búsqueda de cuerpos se convirtió en una operación de rescate. Se llevaron perros al lugar y se dieron varas de sondeo a los equipos para que las usaran para mirar en el fondo del lago. 10 días después de la búsqueda, la gente encontró un sombrero de caza con un patrón de camuflaje que no se pudo vincular a Williams. Los funcionarios de conservación de pesca y vida silvestre de Florida pensaron que el cuerpo de Mike había sido devorado por caimanes, por eso no se pudo encontrar. La mayoría de los caimanes que vivían en el lago eran machos. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida estuvo de acuerdo con esta teoría porque no vieron signos de una muerte violenta. La búsqueda terminó después de 5 semanas. Denise celebró un servicio memorial por Mike al día siguiente de que terminó la búsqueda. Esto fue menos de 2 meses después del supuesto accidente. Todos pensaban que Denise estaba bien con perder a su esposo, pero la madre de Mike no lo estaba. En junio de 2001, 6 meses después, un pescador encontró botas de vadear flotando en el lago. Los buzos buscaron en el área alrededor del lago y encontraron una chaqueta de caza ligera y una linterna en el fondo. Williams había firmado y escrito en una licencia de caza que estaba en uno de los bolsillos de la chaqueta. El hallazgo hizo que muchas personas se preguntaran. No había marcas de dientes en la chaqueta de caza ni en las botas que hubieran sido hechas por un caimán. Las cosas que se encontraron no parecían haber estado en el agua durante 6 meses. La linterna todavía funcionaba y las botas no estaban llenas de limo.
Pero después de una semana, el abogado de Denise pidió al tribunal que declarara a Mike Williams muerto, basándose en las cosas que se habían encontrado. Dijo que los caimanes y otros animales que viven en el agua habían devorado el cuerpo entero, y la moción fue concedida. El certificado de defunción decía que Mike se ahogó mientras cazaba patos en el lago Seminole el 16 de diciembre de 2000, lo cual fue un accidente. El cuerpo aún no ha sido encontrado. Para Mikey Williams, así podrían haber salido las cosas si Cheryl Williams no se hubiera rendido y hubiera seguido buscando a su hijo. Todo lo que sé es que no puedo dejar de buscarlo hasta que lo encuentre, declaró. Los esfuerzos de Cheryl hicieron que las cosas fueran muy difíciles entre ella y su excuñada. Denise le dijo que dejara de buscar e enfrentara la verdad. Ella les dijo: «Estoy harta de leer sobre la desaparición de Mike. Solo quiero seguir adelante con mi vida. Si sigues presionando esta investigación, nunca volverás a ver a tu nieta». Denise cumplió su palabra, y Cheryl no pudo rendirse con su hijo. Si la madre no hubiera estado tan decidida, la historia de su hijo podría seguir en el fondo de un oscuro lago cubierto de algas. Pasaron 3 años antes de que Cheryl Williams pudiera hacer que la policía comenzara a investigar lo que le sucedió a su hijo pequeño. Cheryl te dirá años después: «Llamé, puse carteles, escribí al gobernador de Florida todos los días, recopilé mis notas en un libro de evidencias, pedí a la gente que publicara en las redes sociales y hablé con reporteros sobre mi hijo desaparecido». La madre estaba tan decidida que finalmente llamó al experto en caimanes, Matthew Orresco. En su respuesta, dijo que los caimanes no comen en invierno porque hace demasiado frío. La temperatura del agua baja cuando hace frío, así que los caimanes no comen en invierno. Solo mantienen sus cuerpos a la temperatura adecuada. A los caimanes no les importa la comida en absoluto cuando hace 14 grados afuera. Orresco también escribió que siempre se deja evidencia forense después de que un caimán mata a un animal. Después de 3 años, Cheryl Williams finalmente logró que la policía abandonara la loca teoría del caimán y comenzara una verdadera investigación sobre la desaparición de su hijo. Los investigadores decidieron que la muerte de William no fue un accidente después de enterarse de algunos datos poco conocidos sobre lo que comen los caimanes, hablar con la gente y mirar algunos registros oficiales. Todas las agencias policiales que trabajan en este caso están de acuerdo con mi instinto de que Mike no se ahogó en el lago Seminole, dijo Ronnie Austin, quien solía trabajar como investigador para la oficina del fiscal del segundo distrito y procesó el caso de Mike. Al principio, la Agencia de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida se hizo cargo del caso porque se pensaba que Williams era un cazador desaparecido. La policía pasó 735 horas buscando el cuerpo en un área de 10 acres del lago, pero no buscaron signos de irregularidades. Los agentes del alguacil del condado de Jackson que fueron traídos para ayudar con la búsqueda tampoco consideraron ninguna otra opción. Los investigadores hablaron con todos los que ayudaron en la búsqueda. Años después, el oficial de policía David Arnett, que estuvo en la escena ese día, dijo que algunas cosas parecían extrañas de inmediato. Williams no solía cazar solo. Su camioneta fue encontrada en un área no desarrollada desde la cual habría tenido que arrastrar el bote por el barro, no en la rampa de lanzamiento de concreto cercana que él solía usar. La terrible tormenta de esa noche debería haber empujado el barco hacia la costa este, pero fue encontrado en la costa oeste. El motor del barco no estaba funcionando, pero estaba lleno de gasolina. Si Mike hubiera estado conduciendo el bote y se hubiera caído de él, habría seguido flotando en círculos hasta quedarse sin gasolina. Tristemente, las fuerzas del orden empezaron a dudar demasiado tarde de que estaban tratando con un ahogamiento simple. Muchos voluntarios y buscadores ya habían caminado por toda la escena del crimen. Un coche que podría haber sido una pista fue llevado por la familia sin que se hicieran comprobaciones. No se encontraron posibles testigos. Cuando la policía se enteró de que Winchester se había divorciado de su esposa Kathy y se había casado con Denise, comenzaron a sospechar tanto de Denise Williams como de Brian Winchester. También descubrieron que Denise recibió una inesperada bonanza de casi $2 millones de la póliza de seguro de vida de su difunto esposo. Los investigadores descubrieron que Winchester fue quien le vendió a Mike la póliza. También les pareció extraño que Denise, la esposa de Mike, no quisiera involucrarse en la investigación y tratara de detener a Cheryl de hacer cualquier cosa, incluso diciéndole a la abuela que no podía hablar con su nieta. Los llamaron para ser interrogados en 2005, pero no añadieron nada nuevo a la investigación. Brian inventó una excusa para lo que sucedió la mañana de la desaparición de Mike Williams. Según lo que dijo su exesposa Kathy, él estaba a 60 millas del lago y en la cama en casa. Le dijo que había planeado ir de casa con su padre por la mañana, pero que se había quedado dormido. Ni siquiera interrogar a Denise dio nuevas pistas.
En 2008, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dijo que no pensaban que la desaparición de Mike fuera un accidente y que creían que había sido robado. Desafortunadamente, no pueden presentar cargos porque no hay suficiente evidencia. Tenemos sospechas, pero necesitamos pruebas, dijo Cheryl Williams después de que otra investigación no lograra averiguar qué le sucedió a su hijo. Sin embargo, no se rindió. Debido a su trabajo, el canal de cable Discovery hizo un reportaje sobre la desaparición de Mike y las investigaciones que siguieron. A finales de 2011, Cheryl había perdido la fe en el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y pensaba que o no era capaz de resolver el caso o no estaba interesada en hacerlo. Desde 2012, la madre de Mike ha enviado al gobernador Rick Scott aproximadamente una carta al día pidiéndole que entregue la investigación a otra agencia o designe un fiscal especial para que la realice. En el transcurso de 9 años, Cheryl escribió 2.600 cartas al gobernador. Brian y Denise rompieron después de que Denise lo sorprendiera engañándola en 2012. Después de unos años más, Denise pidió el divorcio. Se iba a realizar una evaluación de la antigua casa familiar. Después de eso, ni siquiera los problemas de propiedad los detendrían. Este evento cambió el rumbo del caso de Mike. Brian y Denise no querían divorciarse, pero tampoco querían quedarse juntos. Se peleaban todo el tiempo, y la investigación de los Williams se burlaba de ellos. Brian llamó a Denise, pero ella dejó de devolverle las llamadas. Estaba demasiado estresado para manejarlo. Denise salió de su casa el 5 de agosto de 2016 para conducir hacia su trabajo en la Universidad Estatal de Florida. Ese día, se debía a una tasación inmobiliaria debido a una orden judicial. Ella vio a alguien entrar en el asiento trasero de su coche mientras estaba hablando por teléfono con su hermana. Era Winchester. Brian le dijo a Denise que siguiera recto, mientras le ponía una pistola cargada en las costillas. Dijo que tenía que hacerlo porque ella no estaba en casa cuando él llamó. Denise trató de hacer que Brian se sintiera mejor. Estuvo de acuerdo con todo lo que él dijo y dijo que le daría una oportunidad para salvar su matrimonio. Brian pensó lo mismo. Salió del coche después de que Denise le dijera que no llamaría a la policía para informar sobre lo que había hecho. La hoja de plástico marrón, el rociador de blanqueador y las herramientas estaban con él cuando se fue. Con el tiempo, quedó claro que Denise había sobrevivido milagrosamente. Denise llamó al departamento de bomberos. Brian fue rápidamente arrestado y acusado de secuestro, que en Florida es un delito grave de primer grado, con una pena máxima de cadena perpetua. Además de eso, fue acusado de asalto y robo a mano armada. El juez decidió que Brian debería permanecer en la cárcel sin derecho a fianza. Cheryl Williams dijo que tenía la esperanza de que esta nueva información ayudaría a resolver el misterio de dónde fue su hijo. Brian no dejaría a Denise sola con todo ese dinero. Rezo para que nos diga lo que realmente pasó, dijo a New York Daily News. Brian sí habló, y pudo conseguir un muy buen trato del fiscal que le evitó una condena de cadena perpetua al principio. Brian comenzó su historia diciendo: "Creo que todos estábamos muy bien, pero yo no era un buen esposo. Un día encontré una nota en el bolso de mi primera esposa Kathy y supe que me estaba engañando. Estaba buscando venganza. Denise, Mike y yo a menudo íbamos juntos a bares y conciertos. Denise y yo habíamos sido amigos desde la secundaria. Nunca me ha gustado realmente. Pero después de que Kathy me engañó, cambié cómo me sentía acerca de otras mujeres". Brian y Denise comenzaron a verse en octubre de 1997. Lo que comenzó como sexo borracho en un concierto de rock, rápidamente se convirtió en encuentros secretos regulares. Empezamos a encontrarnos en hoteles durante la jornada laboral y lo hacíamos siempre que podíamos. Brian dijo que no quería divorciarse. Denise dejó bien claro que nunca dejaría a su esposo. Le importaba lo que pensaran los demás y no quería compartir la custodia de su hija. Con el tiempo, la relación se convirtió en algo más que solo encuentros sexuales. Denise y Brian se enviaban regalos y cartas de amor porque se veían como una pareja. Estaba claro que las cosas no podían seguir así. No podían vivir el uno sin el otro, y Denise no quería que se divorciaran. No estaba bien dañar su imagen de mujer religiosa. En esta época, Mike casi muere en un accidente de casa, pero Brian lo salvó. De repente, Denise vio una vía de escape. Después de que termine el trato con el fiscal, Brian nos dirá el año 2000, lo que nos llevará a hablar sobre cómo murieron Mike y Kathy. Para Denise, ella quería que todo se me echara la culpa a mí y no a ella. Ella también quería que fuera un accidente, en lugar de un asesinato, para poder manejarlo. Brian y Denise eligieron un accidente en bote.
después de considerar otras opciones. Al hacer esto, planearon el asesinato para obtener la mayor cantidad de dinero de la póliza de seguro de vida de Mike. Ambos sabían que Mike tenía que ser asesinado antes de finales de diciembre de 2000, cuando una de las 3 pólizas expirara. El plan estaba listo. Brian le dijo a su amigo que había encontrado un gran lugar para cazar en las orillas del lago Seminole. Mike planeaba ir con Brian y regresar a casa al mediodía para poder pasar su aniversario con su esposa. Le dije que íbamos a ir a un lugar especial y que absolutamente tenía que traer sus botas de espera con él. Tenía que asegurarme de que las llevara consigo, porque se creía que si caías por la borda con botas de espera, te ahogarías muy rápidamente. El plan era hacer que la muerte pareciera un ahogamiento accidental. Brian empujó a Mike fuera del bote una vez que estaban en el agua. Casi se ahoga, pero se subió a los troncos y comenzó a vadear a través de ellos para llegar a la orilla. Brian se asustó, no sabía qué hacer. Mike empezó a gritar pidiendo ayuda, no sabía cómo salir de esta situación. Tenía una escopeta, estaba en pánico y le disparé en la cabeza. No pensé en lo que estaba haciendo. Las cosas no salieron según lo planeado y necesitaba encubrir lo que había pasado. Apenas quedaba tiempo. Debería haber estado de vuelta en casa para ahora y preparándome para ir de casa con mi suegro. Nadie sabía que estaba en el lago con Mike. Así que decidí que lo mejor sería conducir a casa y fingir que me había quedado dormido. Conduje a casa y esperaba que Kathy todavía estuviera dormida. Katie estaba dormida. Mi teléfono estaba en el suelo. Me fui a la cama, llamé a mi suegro y me disculpé. Brian hizo todo lo posible para excusarse. Luego ocultó el cadáver. Denise no sabía que Brian había matado a Mike con una pistola y lo había enterrado. Él intentó decírselo, pero ella no quería escucharlo. Ella estaba feliz de que su esposo estuviera muerto. Mientras Denise vivió, pensó que Dios lo había mantenido alejado de nadar y lo había dejado ahogarse. Brian dice que se prometieron mutuamente que nunca volverían a hablarse. Estaba bien que Denise y Brian hicieran lo que hicieron porque dijeron que Mike fue asesinado porque no podían vivir juntos. Brian diría en la corte: dijimos que el dinero era solo la guinda del pastel. Resultó que Brian fue quien dejó el sombrero, las botas, la linterna y la licencia. Primero, tuvo que evitar que los buscadores abandonaran un lago. Luego tuvo que encontrar una razón para declarar a Mike muerto, para que Denise pudiera obtener el seguro. Por lo general, esto toma 5 años, pero los amantes lo lograron en 7 meses, con el seguro social y otros beneficios incluidos. Denise recibió alrededor de $2 millones. Denise Williams fue acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y cómplice de un delito grave el 8 de mayo de 2018. Podría recibir cadena perpetua si es declarada culpable. Denise dijo que no era culpable de los 3 cargos. Se le impuso una pena de cadena perpetua en febrero de 2019. 5 meses después, Ansley, la hija de Mike y Denise, recibió todas las propiedades de su difunto padre y el dinero del seguro que se le debía a Denise. Denise Williams apeló su condena y sentencia de cadena perpetua en enero de 2020. Su abogado le dijo al primer tribunal de apelaciones del Distrito de Florida que no había pruebas de que ella tuviera algo que ver con el asesinato. En noviembre de 2020, la condena por asesinato fue anulada, pero se mantuvo la sentencia de 30 años por planear matar a alguien. Denise está detenida en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida en este momento. Cuando salga tendrá 78 años. Para cumplir el resto de su condena, Brian Winchester fue enviado al Instituto Correccional de Madison en Florida. Su fecha actual de liberación es el 30 de julio de 2036. Tendrá 67 años. La hija de Mike y Denise, Ansley, dice que su madre no es culpable y culpa a Brian Winchester. La mujer no quiso hablar con los reporteros sobre el caso o su vida personal. El tío de Cheryl y Nick Ansley dice que no han podido ponerse en contacto con Ansley. Cheryl está muy apenada de haber perdido tanto a su hijo como a su nieta. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El sábado 28 de junio de 2014, Erin Corwin, de 19 años, informó a su esposo, Jonathan John Corwin, que planeaba recorrer algunos senderos en el Parque Nacional Joshua Tree. Su madre, Lord Evelyn, iba a visitarla la semana siguiente, y Erin expresó su deseo de hacer algunas caminatas juntas. Erin y John llevaban más de un año casados, y se conocían desde 5º grado, cuando se encontraron en Oak Ridge, Tennessee. Cuando Erin cumplió 16 años, John pidió permiso a sus padres y a Bill para salir con ella, y aceptaron. John parecía ser una buena pareja para su hija, con características de caballero.
La pareja se casó en noviembre de 2012 y se mudó a California en septiembre de 2013. John vive en la base de Marines de 29 Palms, donde sirvió como marín. Dos parejas jóvenes más, Connor y Isley Malakai, vivían al lado de John y Erin, compartiendo un apartamento en la planta baja con su hijo Brian. Mientras Chris y Nicole vivían al lado con su hija Liberty, Erin y John tuvieron un comienzo difícil en 2014, ya que Erin tuvo un aborto espontáneo. Buscando consuelo, se ofreció como voluntaria en el rancho de rescate de caballos White Rock, donde cuidaba de los caballos y hacía amigos. Erin descubrió que estaba embarazada de nuevo en abril de 2014, lo que emocionó a John la mañana del 28 de junio. Cuando Erin salió temprano, John esperaba que regresara más tarde en el día. Sin embargo, a medida que pasaba el día sin ella, contactó a su mejor amiga para preguntar por su paradero. Pero ella no tenía idea. Preocupado, John denunció la desaparición de Erin a la policía la mañana del 29 de junio. Afirmando que ella había salido alrededor de las 6 o 7 a.m. del 28 de junio para explorar algunos senderos. Mencionó que ella había expresado amor antes de irse, y él volvió a dormir después de despedirla. Erin no ha comunicado desde entonces. Cuando John informó a los padres de Erin sobre su desaparición, su primera preocupación fue que ella pudiera estar perdida en el vasto desierto. Sin provisiones, enfrentarás condiciones difíciles. Las tropas militares se unieron a la búsqueda, llevando a cabo una operación masiva en 300 acres ásperos de desierto. El equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino trabajó con agentes de la NCAS para navegar por el terreno traicionero, que incluía más de 1 minas abandonadas. Surgieron preguntas sobre la decisión de John de esperar 24 horas antes de reportar a Erin como desaparecida. Luego se sometió a una prueba de polígrafo, la cual aprobó, lo que permitió a la policía descartarlo como sospechoso. El coche de Erin fue descubierto a 20 o 30 millas al este de la base militar, estacionado bastante lejos de la entrada del Parque Nacional Joshua Tree. Las autoridades estaban perplejas sobre por qué Erin no estacionó más cerca si tenía la intención de explorar los senderos cercanos. Notablemente, se descubrieron huellas de zapatos que llevaban desde el lado del conductor del vehículo de Erin hasta un lugar donde los investigadores sospechaban que otro coche había estado estacionado. La pregunta surgió: ¿se había subido Erin a otro vehículo? Según la información de John, Erin tenía la intención de ir sola ese día y no había mencionado encontrarse con nadie más. Lore, la madre de Erin, contactó a una de sus mejores amigas, Jessica, quien reveló que Erin había planeado una cita especial en el Parque Nacional Joshua Tree el 28 de junio. Erin estaba teniendo una aventura extramatrimonial en secreto, lo cual la sorprendió. Parecía estar en desacuerdo con la aparente devoción de Erin hacia John, ya que le había escrito cartas de amor y poemas. Jessica informó a las autoridades que Erin tenía la intención de encontrarse con Chris Lee, un marine que vive al lado de John, y que Erin vivía con su esposa Nicole y su hija de 6 años. Cuando la policía se acercó a Chris y le preguntó sobre el paradero de Erin, inicialmente afirmó que no la conocía bien y que solo habían intercambiado breves saludos. Chris afirma que el día en que Erin desapareció él estaba cazando coyotes cerca de Gold Crown Road y no tuvo contacto con ella. La policía luego llevó a Chris a la estación para un interrogatorio más detallado. Después de una serie de preguntas, Chris admitió tener una relación cercana con Erin, reconociendo que estaban involucrados románticamente. Sin embargo, afirmó que sus interacciones físicas se limitaban a besos y no hubo relaciones sexuales. A pesar de su familiaridad con Erin, Chris insistió en que no sabía su ubicación actual. Chris fue liberado de la custodia policial sin ser acusado. La búsqueda de Erin continuó, pero dado el gran número de minas en el Parque Nacional Joshua Tree y sus alrededores, la esperanza se desvaneció. Los restos de Erin fueron descubiertos el 16 de agosto, casi 2 meses después de que desapareciera. Un espeleólogo, alertado por un fuerte olor a gasolina, investigó una de las minas y descubrió el cuerpo de Erin en su interior. Una llanta, una antorcha casera y una botella de Sprite estaban a su lado. La autopsia determinó que la muerte de Erin fue un homicidio con estrangulación como causa. La estrangularon hasta matarla con un garret hecho en casa y su cuerpo fue arrojado 150 pies abajo, en las filas de la mina de Perú, mientras el garret permanecía alrededor de su cuello. La policía descubrió un tanque de propano dentro de la mina, lo que indica un intento de quemar su cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición de Erin, era imposible decir con certeza si estaba embarazada. El garrote encontrado alrededor del cuello de Erin estaba hecho de 2 mangos de varilla de refuerzo y paracord. La autopsia reveló varias fracturas en el cráneo, una de las cuales ocurrió poco antes o durante su muerte.
Además, se descubrieron fracturas en su clavícula izquierda y en su costilla izquierda poco antes o durante su muerte. Las fracturas restantes del cráneo fueron causadas post-mortem, probablemente durante el proceso de arrastrarla o lanzarla a la mina. Las pruebas de ADN en los objetos descubiertos junto al cuerpo de Erin en el pozo produjeron resultados significativos. El ADN de Chris fue descubierto en la camisa atada alrededor de la antorcha, y la botella de Sprite que aún tenía la tapa puesta contenía tanto el ADN de Chris como el de Erin. Chris fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, con la circunstancia adicional de acecho. Chris se declaró no culpable de los cargos tras su arresto. La fiscalía alegó que Erin y Chris estaban teniendo una aventura, y cuando Erin descubrió que estaba embarazada, se lo confió a Chris. Según la policía, Chris, reacio a poner en peligro su relación con su esposa, consideró una solución drástica al problema: asesinar a Erin. La fiscalía afirmó que Chris planeó meticulosamente el asesinato durante varias semanas, investigando métodos efectivos para deshacerse de un cuerpo. Tenía un plan en marcha. Supuestamente atrajo a Erin al desierto y la mató con un garret que había traído consigo. Afirmaron que el asesinato fue premeditado. Durante el arresto de Chris, los oficiales descubrieron 2 bobinas de paracord y una cuerda de escalada azul en su coche. El paracord coincidía con el cordón alrededor del cuello de Erin. Erin le había dicho a su amiga Jessica que Chris era el padre del bebé y que lo amaba más que a John. Incluso expresó el deseo de mudarse a Alaska, la ciudad natal de Chris, para estar con él. El tribunal escuchó que su aventura se hizo pública en abril de 2014, cuando su vecino Islington los vio besándose. Nicole informó a John, quien confrontó a Chris, afirmando explícitamente que no quería volver a verlo cerca de Erin. Durante el juicio, Islington testificó para la acusación, afirmando que Chris hablaba frecuentemente de asesinato, mencionándolo más de lo que puedo contar. Ella recordó que él hablaba sobre esconder un cuerpo en la esquina del desierto. El esposo de Link también testificó que Chris había hablado de asesinato con él, solo unas semanas antes de que Erin desapareciera. Chris supuestamente le dijo a Connor que si pones un cuerpo en un fuego con neumáticos, se desintegrará y que no podrán encontrar nada. Otro marine, Andrew Johnson, testificó sobre su conversación con Chris en junio de 2014. Chris supuestamente preguntó sobre las plantas de cloruro cercanas, específicamente cómo se podría destruir un cuerpo utilizando los productos químicos que se encuentran allí. Chris también preguntó sobre la presencia de cámaras de seguridad en esos lugares. Andrew declaró que no encontró la conversación inusual en ese momento porque sus experiencias en Afganistán lo habían desensibilizado y sabía que Chris sentía lo mismo. El tribunal se enteró de que se descubrió un tanque de propano y una llanta dentro del pozo de la mina junto al cuerpo de Erin. La fiscalía informó al tribunal que Chris tomó prestado un tanque de propano de un rancho de caballos y un compañero marín descubrió uno en el coche de Chris la mañana del 28 de junio. Cuando fue interrogado, Chris supuestamente le dijo al marín que planeaba volar un pozo de mina. El jurado fue presentado con pruebas contundentes sobre el ADN encontrado en la camisa y la botella de Sprite, así como búsquedas incriminatorias en Google como cómo deshacerse de un cuerpo. La fiscalía insta al jurado a considerar estos elementos y condenar a Chris, afirmando que las pruebas apuntan fuertemente a él como el único responsable de la muerte de Erin. Instan al jurado a investigar las acciones de Chris, incluyendo conversaciones previas, investigaciones y las armas que trajo, para determinar si el asesinato fue premeditado. En un giro significativo, Chris pudo haber reconocido el peso de las pruebas en su contra y inicialmente se declaró no culpable. Más tarde se retractó durante el juicio y admitió el asesinato de Erin. Sin embargo, afirmó que la acción fue impulsiva en lugar de planificada. Esta admisión complicó el juicio, obligando al jurado a considerar el grado de premeditación en las acciones de Chris que llevaron a la trágica muerte de Erin. La defensa presentó su caso admitiendo que Chris fue responsable de la muerte de Erin. En contraste con sus anteriores negaciones, Chris ahora admite haber tenido una relación sexual con Erin. La defensa le dijo al jurado que Chris, queriendo salvar su matrimonio pero sin querer dejar a Erin, planeó encontrarse con ella el 28 de junio para discutir su situación. Según Chris, el plan original era que Erin y otros fueran de casa, pero cuando los demás no pudieron asistir, la reunión se convirtió en una oportunidad para una conversación privada. Chris afirmó que ese día planeaba volar un pozo de mina con neumáticos. En preparación, llevó gasolina y diésel al desierto, así como un tanque de propano. Describió cómo arrojó estos materiales a su mente, dándose cuenta de que había usado toda la gasolina para que Dios la aplicara a la antorcha. Cuando se dio cuenta de que no podía llevar a cabo la explosión de la planta,
también desechó la antorcha en su mente. Esto según Chris, estos objetos fueron descubiertos dentro del pozo de la mina. La defensa llamó a un solo testigo, Chris, quien afirmó que Erin ocasionalmente cuidaba a su hija. Según Chris, durante su tiempo juntos en el desierto, Erin habló sobre su futuro como familia y expresó el deseo de cuidar de su hija. Chris describió un incidente en el que su esposa Nicole expresó preocupación por el bienestar de su hija, insinuando que Erin podría estar involucrada en un comportamiento inapropiado. En respuesta a estas preocupaciones, Chris afirmó que confrontó a Erin mientras estaban en el desierto y le preguntó directamente: ¿Alguna vez has tocado a Liberty? ¿Has abusado de mi hija? Según el testimonio de Chris, la confesión de Erin sobre haber tocado a su hija provocó una fuerte respuesta emocional. Describió sentir una oleada abrumadora de odio y rabia, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el corazón. Durante esta intensa agitación emocional, Chris afirmó haber recogido un garrote de su coche. Sentí tanto odio y rabia. Lo agarré, me levanté y noté que ella se había dado la vuelta en algún momento. No podía pensar con claridad. Solo sentí mucho odio. Y me acerqué por detrás, se lo puse alrededor del cuello, y mi entrenamiento se activó. Luego me di la vuelta y comencé a tirar, pero no podía tirar con suficiente fuerza porque estaba tan enojado. Chris continuó explicando. Simplemente seguí estrangulándola. No estoy seguro de cuánto tiempo fue. Podría haber sido 5 minutos o 10 minutos. Pareció una eternidad y yo solo seguía estrangulándola. Después de que Erin dejó de moverse, Chris admitió haber usado el garret para arrastrar su cuerpo hasta el borde del pozo de la mina y empujarla dentro. La defensa pide al jurado que lo declare no culpable de asesinato en primer grado, basándose en su afirmación de que no tenía la intención de matar a Erin y que solo la mató en el calor del momento. La fiscalía impugnó fuertemente la defensa de Chris, afirmando que era una fabricación. El énfasis subraya que nadie había expresado previamente preocupación por el comportamiento de Erin. El supuesto abuso no fue reportado a la policía, y Chris y su esposa no buscaron atención médica para su hija como resultado del supuesto abuso. La fiscalía alegó que Chris inventó esta historia durante el juicio con el fin de obtener un cargo menor de homicidio involuntario, con la expectativa de una sentencia de prisión más corta debido a las abrumadoras pruebas en su contra. El fiscal señaló que Chris solo admitió su participación frente al jurado, lo que implica un movimiento calculado para llamar la atención. El fiscal se dirigió directamente a Chris, diciendo: «Elegiste hacerlo frente al jurado. Se trata de ti, buscaste atención». En última instancia, el jurado no creyó la defensa de Chris. Rápidamente emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con una circunstancia especial. Chris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio de 15 minutos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El jueves 16 de diciembre de 2004, Bobby Jostinet, una mujer de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, esperaba con ansias la llegada de su niña. Nacida el 4 de diciembre de 1981, se graduó de la Nottoway High School en Graham, Missouri, en 2000. Bobby, que vivía en Skidmore, Missouri, con su esposo, Zeb Stinnett, era una persona conocida y amable en la pequeña comunidad agrícola. Su amor por los animales, especialmente por los perros y los caballos, era evidente, y dirigía un negocio de cría de perros llamado Happy Haven Farms, desde su casa, especializándose en la cría de terriers de ratas. Bobby participaba activamente en exposiciones caninas y discusiones en la comunidad, en línea de criadores de perros. Su negocio consiste en listar cachorros en venta, y el 15 de diciembre de 2004, recibió un mensaje instantáneo de Darlene Fisher, una mujer de Fairfax, Missouri, a quien había conocido a través de sus interacciones en el foro de chatter de Reuters. Bobby y Darlene habían estado intercambiando mensajes durante semanas, conectando no solo por su amor compartido por los Rat Terriers, sino también por sus experiencias de embarazo compartidas. Darlene le informó a Bobby que estaba interesada en comprar uno de sus cachorros, y acordaron encontrarse al día siguiente. Bobby hizo planes para encontrarse con Darlene e informó a su madre, Becky Harper, que la recogería del trabajo a las 3:30 p.m., en la fecha programada, el 16 de diciembre. Becky llamó a Bobby a las 2:30 p.m. Bobby la tranquilizó mientras confirmaban el arreglo para recogerla del trabajo. Sin embargo, cuando Becky terminó de trabajar a las 3:30 p.m., Bobby no estaba por ningún lado.
Becky intentó llamar a Bobby, pero no hubo respuesta, así que caminó hasta la casa de Bobby, que estaba a solo 2 cuadras de su trabajo. Cuando Becky llegó a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y llamó a Bobby sin obtener respuesta. Al entrar en el comedor, vio una escena aterradora. Su hija yacía en el suelo en un charco de sangre, desconsolada. Becky marcó inmediatamente el 911, describiendo urgentemente la grave situación, mencionando que su hija estaba embarazada de 8 meses y que el estómago de Bobby parecía haber sido gravemente herido. Cuando llegó la policía descubrieron que el bebé no nacido de Bobby había sido extraído a la fuerza de su vientre, y se desconocía el paradero y la supervivencia del infante. Localizar al perpetrador se convirtió en una prioridad urgente porque el bebé aún podría estar vivo. Desafortunadamente, Bobby no sobrevivió al brutal ataque. Tanto Becky como el esposo de Bobby informaron a la policía que Bobby iba a encontrarse con una mujer llamada Darlene, quien mostró interés en comprar un cachorro. Aparte de eso, no tenían idea de cuántos otros visitantes llegarían ese día. A través de una rápida investigación, la policía localizó a Darlene utilizando mensajes de texto y direcciones IP de la computadora que ella usaba para comunicarse. Se descubrió que la mujer que se hacía pasar por Darlene no se llamaba Darlene y no vivía en Fairfax. Su verdadero nombre era Lisa Montgomery y vivía en Melbourne. Lisa condujo de Melbourne a Skidmore el 16 de diciembre y llegó a la casa de Bobby alrededor de las 12:30 p.m. La policía cree que el bebé fue llevado entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m. El 17 de diciembre, la policía llegó a la casa de Lisa Montgomery, y su esposo Kevin los recibió en la puerta. Entraron, y encontraron a Lisa en la sala, acunando a un bebé recién nacido. La policía informó a Kevin y Lisa que estaban investigando el asesinato de Bobby Joe Stinnett, y preguntaron sobre el bebé. Lisa afirmó que su hijo nació en una clínica de mujeres en Topeka. Estoy buscando una conversación privada. La policía se acercó a Lisa fuera de su casa, les informó de esto y pidió que Kevin no se enterara debido a las limitaciones financieras. En realidad había dado a luz en casa, no en la clínica de mujeres. Lisa afirmó que estaba sola en su cocina durante el parto, pero tenía los números de teléfono de 2 amigos en caso de que necesitara ayuda. Cuando se le preguntó sobre la placenta, Lisa dijo que la desechó en un arroyo cercano. Lisa solicitó que el asunto se discutiera más a fondo en la oficina del sheriff para mantener la privacidad, y la policía estuvo de acuerdo. Lisa confesó a los oficiales en la oficina del sheriff. Después de matar a Bobby, extrajo al bebé de su vientre y la secuestró. El bebé fue finalmente devuelto al esposo de Bobby, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa fue acusada de secuestro, lo que llevó a su muerte. Durante el juicio de Lisa, el tribunal se enteró de que ella y Bobby se conocieron en una exposición canina en abril de 2004. Ambos éramos miembros de una comunidad en línea de crianza de perros cuando Bobby anunció su embarazo. Lisa, una miembro, se enteró de su embarazo en la primavera de 2004. Casi al mismo tiempo, Lisa informó a su familia y amigos que estaba esperando un bebé. Lisa no reveló que se sometió a un procedimiento de esterilización hace más de una década, lo que la dejó infértil. Lisa engañó a la gente durante 8 meses haciéndose pasar por embarazada. Llegó tan lejos como para usar ropa de maternidad y comprar artículos para bebés. A pesar de su esterilización, Lisa convenció a su esposo, Kevin, y a sus hijos de que realmente estaba embarazada. Por otro lado, el primer esposo y la esposa de Lisa, que estaban al tanto de su esterilización, la acusaron de mentir. En respuesta, Lisa insistió en demostrar que estaban equivocados. Durante el juicio se reveló que el 16 de diciembre, Lisa llegó a la casa de Bobby con un cuchillo de cocina afilado y un cordón blanco en el bolsillo de su chaqueta. Cuando Bobby abrió la puerta, Lisa pidió ver al cachorro que quería comprar. Bobby sacó a los cachorros y los llevó afuera para que Lisa pudiera interactuar con ellos. Lisa atacó a Becky poco después de que llamó a Bobby para que la recogiera. Lisa estranguló a Bobby con el cordón que había traído hasta que perdió el conocimiento. Cuando Bobby recuperó el conocimiento y se resistió, Lisa apretó el cordón, lo que resultó en la muerte de Bobby. Lisa luego cortó el abdomen de Bobby con un cuchillo de cocina, extrayendo con éxito al bebé. Lisa se fue después de cortar el cordón umbilical. Sorprendentemente, el bebé permaneció ileso. A lo largo de su viaje, Lisa tomó precauciones para asegurar el bienestar del bebé, como cortar el cordón umbilical y limpiar la mucosidad de su boca. Lisa tenía un asiento de coche listo en su vehículo para el bebé. Cuando Lisa llegó a un estacionamiento cerca de una clínica de mujeres en Topeka, Kansas, llamó a su esposo, Kane, para decirle que había dado a luz. Kane la encontró en el estacionamiento y nombró al bebé Abigail. Al día siguiente salieron a desayunar,
presentando orgullosamente a su nuevo bebé, Abigail, a todos. La fiscalía argumentó que la trágica muerte de Bobby y el secuestro del bebé fueron el resultado del plan calculado y a sangre fría de Lisa para proteger las mentiras que había contado a sus amigos y familiares. Según la fiscalía, Lisa temía que su primer esposo, Carl Bowman, descubriera sus mentiras durante la batalla por la custodia. Lisa estaba preocupada de que esta revelación pusiera en peligro su posición en los procedimientos judiciales, por lo que se sintió obligada a tener un bebé como prueba de que su embarazo era genuino. La fiscalía afirmó que Lisa engañó deliberadamente a su familia y amigos sobre su embarazo y planeó meticulosamente el secuestro de un bebé para mantener la ilusión. Afirmaron que el plan de Lisa fue meticulosamente planeado y ejecutado con precisión para ocultar su identidad. Lisa contactó a Bobby con un nombre ficticio con la esperanza de que el crimen no pudiera rastrearse hasta ella. Simultáneamente, continuó informando a todos los que conocía sobre su embarazo. Lisa llegó tan lejos como para comprar un kit de parto en casa y realizar investigaciones en línea sobre cómo realizar una cesárea. El sheriff Strong, quien desempeñó un papel en el caso, declaró que el crimen fue meticulosamente planeado, y Lisa persistió en mentir hasta que la atraparon. Lisa incluso intentó implicar a su propio hermano, afirmando que estaba con ella cuando el bebé fue secuestrado. Sin embargo, su coartada verificada reveló que esta era otra falsedad más. La fiscalía afirmó que Lisa estaba involucrada en una batalla por la custodia con su primer esposo, quien al enterarse de que ella le había informado a su segundo esposo, Kevin, sobre su embarazo, cuestionó la veracidad de su afirmación. Consciente de la incapacidad de Lisa para concebir, envió correos electrónicos expresando su intención de revelar la supuesta mentira a Kevin, a quien explotó durante los procedimientos de custodia. En respuesta, Lisa, decidida a demostrarle que estaba equivocado, tomó una serie de acciones que colman en los trágicos eventos ocurridos menos de una semana antes de la muerte de Bobby el 10 de diciembre. El primer esposo de Lisa presentó formalmente una moción solicitando un cambio de custodia para los dos hijos menores que vivían con Lisa. Para respaldar su caso, la fiscalía llamó al Dr. Dietz como testigo experto. Este movimiento fue motivado por la notificación previa de la defensa de que tenían la intención de seguir una defensa de locura, alegando que Lisa estaba experimentando pseudociesis. Durante el juicio, el Dr. Dietz testificó que hay dos tipos de fenómenos fenomenales conocidos como pseudociencia, el primero de los cuales implica que una mujer cree genuinamente y sinceramente que está embarazada. Típicamente, esta creencia termina cuando a la mujer se le presenta evidencia concreta de que no está embarazada. Las personas con este tipo de pseudopsicosis no son consideradas mentalmente enfermas y no tienen delirios. El Dr. Dietz describe un segundo tipo de pseudociencia que está vinculado a enfermedades mentales, específicamente la esquizofrenia. Las personas que sufren de esta condición experimentan delirios, particularmente el delirio de estar embarazadas. Notablemente, esta forma se distingue por la presencia de una fuerte convicción. En contraste con el primer ejemplo, las personas que creen en la pseudociencia se niegan a aceptar evidencia que contradiga sus creencias. Tienen una creencia firme e inquebrantable en su embarazo, lo que demuestra el impacto de la enfermedad mental. El Dr. Dietz, en su opinión experta, concluyó que Lisa no tenía pseudociesis en el momento de la muerte de Bobby. Llegó a esta conclusión basándose en su creencia de que Lisa no creía realmente que estaba embarazada. En el tribunal, el Dr. Dietz explicó su razonamiento enfatizando varios puntos clave. Para comenzar, el Dr. Dietz afirmó que Lisa era plenamente consciente de que había sido sometida a una esterilización permanente, lo que eliminaba cualquier duda sobre sus capacidades reproductivas. Lisa había buscado consistentemente atención médica y prenatal en embarazos anteriores, pero este no fue el caso durante el período actual. El Dr. Dietz proporcionó evidencia adicional en forma de la solicitud de seguro de Lisa de septiembre de 2004, en la cual ella declaró explícitamente que no estaba embarazada. Además, el Dr. Dietz afirmó que el comportamiento de Lisa no era consistente con un pensamiento delirante. Explicó que en los casos de delirio de embarazo, las personas se aferrarían a la misma historia y la revelarían de buena gana, a pesar de ser persuadidas o presentadas con evidencia contradictoria. Sin embargo, Lisa carecía de estas características, lo que llevó al Dr. Dietz a descartar la idea de que ella estuviera teniendo una ilusión de embarazo.
El caso de Lisa se caracterizó por relatos inconsistentes y contradictorios de detalles clave. Notablemente, sus historias diferían en el sexo del feto, si esperaba gemelos o un solo feto, y cómo planeaba dar a luz. Estas diferencias eran notables dependiendo del público al que hablaba, lo que indica una falta de consistencia y fiabilidad en sus declaraciones. Además, Lisa proporcionó información contradictoria sobre el lugar donde afirmó haber dado a luz. Inicialmente afirmó que el nacimiento ocurrió en una clínica de mujeres, pero luego cambió su historia para decir que sucedió en casa. Cuando se le confrontó con la supuesta presencia de su hermano en la casa de Bobby durante el incidente, Lisa afirmó que tenía amnesia tanto antes como durante el asesinato de Bobby. El Dr. Dietz concluyó que Lisa era una simuladora durante el embarazo de 2004, y el tribunal escuchó que Lisa había fingido embarazos anteriores. Lisa afirmó haber tenido múltiples embarazos en los años posteriores a su procedimiento de esterilización, cada uno con su propio conjunto de complicaciones. Los embarazos simulados de Lisa se remontan a 1994. Posteriormente, en 2000, antes de casarse con Kevin, le informó sobre su embarazo y expresó su deseo de abortar. Kevin le dio $40.00, pero no hubo más discusión ni evidencia de embarazo. Lisa afirmó estar embarazada nuevamente en 2002, informando a Kevin de una cita médica mientras le negaba la oportunidad de acompañarla. Sin embargo, su médico testificó que solo le envió tweets a Lisa sobre temas no relacionados, como el dolor de tobillo y un resfriado, y no le proporcionó atención prenatal. Lisa más tarde informó a Kevin que el bebé había muerto y afirmó haber donado el cuerpo a la ciencia, sumando a su historial de engaños relacionados con la comida y los embarazos. El caso de la defensa se centró en la defensa de la locura, y planeaban llamar a expertos para testificar sobre la enfermedad o defecto mental de Lisa. La vida de Lisa fue descrita en la corte como problemática. Afirmaron que había sido abusada física y sexualmente por su padrastro. Lisa se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando tenía 18 años, y tuvieron 4 hijos antes de someterse a una esterilización. Después de su divorcio en 1998, Carl se volvió a casar, y Lisa más tarde se casó con Kevin para respaldar sus afirmaciones de locura. El Dr. Logan y el Dr. Ramachandran fueron llamados como testigos expertos por la defensa. Lisa fue diagnosticada por ambos expertos con una variedad de problemas de salud mental, incluyendo depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático y pseudociesis. El Dr. Ramachandran testificó sobre la pseudociesis, describiéndola como un trastorno somatoforme en el que el paciente desarrolla la ilusión de estar embarazada. Según su testimonio, esta ilusión está impulsada por un fuerte deseo de quedar embarazada, lo que provoca cambios hormonales que resultan en cambios físicos consistentes con el embarazo. El Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una intensa ilusión de pseudociesis. Durante su testimonio, afirmó que Lisa estaba en un estado disociativo cuando mató a Bobby y dio a luz al bebé. El Dr. Ramachandran sugirió que el abuso sexual infantil que sufrió Lisa la hizo susceptible a la pseudociesis. Afirmó que las búsquedas en Internet de Lisa y las compras de artículos relacionados con bebés indicaban pseudopsicosis. Además, el Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una enfermedad mental grave o un defecto que le impedía comprender plenamente la naturaleza y la calidad de sus acciones. Después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Lisa culpable de secuestro con resultado de muerte. Al día siguiente recibió una sentencia de muerte. El jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que el gobierno había probado todos los factores agravantes legales y no legales más allá de toda duda razonable. La fiscalía argumentó que estos factores incluían que el crimen se cometió de una manera particularmente atroz o depravada, involucrando un abuso físico grave hacia Bobby George Stinnett. El jurado estuvo de acuerdo con este argumento, y Elise fue condenada a muerte por inyección letal con pentobarbital en la prisión de Terre Haute en Indiana. Lisa eventualmente se encontró en el corredor de la muerte en una prisión federal en Texas, diseñada para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales. Recibió atención psiquiátrica mientras estaba encarcelada allí. Lisa formó un nuevo equipo de defensa en un esfuerzo por conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua. Su argumento central era que, dada la historia de horribles abusos de Lisa, la pena de muerte era injusta. Afirmaron que su representación legal durante su juicio inicial no reveló completamente la magnitud de las profundas dificultades de su tesis y que la defensa presentada fue inadecuada.
Lisa estaba en un estado psicótico según el nuevo equipo de defensa cuando cometió el crimen. Además, presentaron pruebas de que la historia de abuso de Lisa comenzó antes de su nacimiento, ya que nació con síndrome de alcohol fetal como resultado del consumo excesivo de alcohol de su madre. La defensa detalló casos específicos de abuso, afirmando que Lisa fue sometida a golpizas físicas y que el maltrato empeoró después de que su madre se volvió a casar. Afirmaron que Lisa había sido abusada sexualmente por su padrastro. A pesar de los esfuerzos del equipo legal de Lisa, quienes argumentaron que la presión y la amenaza de exposición por parte de su primer esposo la llevaron a fabricar un embarazo, sus objeciones y apelaciones para que la sacaran del corredor de la muerte fueron denegadas. La ejecución se llevó a cabo según lo planeado. Lisa recibió una inyección letal en Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara una suspensión de ejecución de último minuto, como la única reclusa en la fila de muerte federal en los Estados Unidos. Fue la primera mujer reclusa federal ejecutada por el gobierno en 67 años, antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, Lisa se negó. Fue declarada oficialmente muerta a la 1:31 a.m. del 13 de enero de 2021. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Christine Rossum nació el 25 de octubre de 1975 en Tennessee, pero creció en California y Virginia porque el trabajo de su padre requería que se mudaran con frecuencia. Christine tenía 2 hermanos, y en su adolescencia temprana asistió a un internado solo para chicas, donde comenzó a involucrarse en comportamientos como beber cerveza y fumar cigarrillos. Christine había comenzado a usar metanfetamina cuando tenía 17 años. En 1992. En 1994, se inscribió en una universidad, con la esperanza de liberarse del consumo de sustancias ilegales. Sin embargo, tras una recaída, abandonó y se mudó a San Diego. Su vida cambió en 1995. Cuando conoció a Gregory de Villers, parecía haber superado sus problemas con las sustancias ilegales, y estaba en camino de formar una familia. Christine se casó con Gregory en 1999, después de graduarse con honores de la Universidad Estatal de San Diego, en 1998. Se convirtió en toxicóloga, y trabajó para la oficina del médico forense de la ciudad. A pesar de las dificultades iniciales, parecía que Christine había logrado darle un giro exitoso a su vida, y estaba en un camino positivo. Sin embargo, no todos los finales son felices. Christine Rossum, una mujer de 25 años, hizo una llamada de emergencia al 911 a las 9:22 p.m. del 6 de noviembre de 2000, un lunes, desde su hogar en San Diego, California, ubicada en los Estados Unidos. En su llamada, informó que su esposo de 26 años, Gregory de Villers, no estaba respirando y supuestamente se había suicidado. El despachador de emergencias instruyó a Christine para que realizara RCP, pero a pesar de sus esfuerzos y la llegada de los paramédicos y la policía, Gregory fue declarado muerto. Christine y Gregory solo llevaban casados unos 17 meses. Según la declaración de Christine a la policía esa noche, Gregory parecía somnoliento, lo cual atribuyó a los efectos de un medicamento para el resfriado. Christine continuó diciendo que se dio un baño y salió para encontrar a Gregory acostado en la cama, sin respirar. Gregory fue encontrado en el suelo del dormitorio, rodeado de pétalos de rosa esparcidos, lo cual desconcertó a la policía. Una foto de boda estaba cerca de su almohada, y las páginas arrugadas del diario de Christine estaban esparcidas por el suelo. Christine afirmó que había movido a Gregory al suelo para realizarle resucitación cardiopulmonar. La policía comparó la situación con una escena de la película American Beauty debido a sus peculiaridades. Cuando los paramédicos llegaron por primera vez, Christine les informó que su esposo, Gregory, no había consumido drogas. Sin embargo, más tarde cambió su declaración, afirmando que podría haber consumido oxicodona. Cuando llegaron al hospital, Christine le dijo a una enfermera que sospechaba que Gregory había sobredosis de oxicodona. La policía investigó la posibilidad de que la muerte de Gregory fuera causada por una sobredosis accidental de medicamentos para el resfriado y oxicodona. En sus conversaciones con Christine, descubrieron que Gregory estaba angustiado, lo que indicaba que su matrimonio parecía estar en crisis. Esto llevó a Christine a sugerir inicialmente a la policía que él se había suicidado, y como una vía adicional de investigación, los pétalos de rosa esparcidos alrededor del cuerpo de Gregory
Eran restos de un ramo que él le había regalado por su cumpleaños el 25 de octubre. Ella creía que el uso de estos pétalos representaba el fin de su matrimonio, con una rosa sobreviviente como fuente. La familia de Gregory, así como otros presentes la noche en que se descubrió su cuerpo, cuestionaron la idea del suicidio. El 8 de noviembre, uno de los compañeros de trabajo de Christine, Russ Lowe, contactó a la policía, marcando un punto de inflexión significativo en la investigación. Reveló que Christine estaba teniendo una aventura extramatrimonial con su gerente, alterando el curso de la investigación policial. Gregory y yo nos conocimos en 1995 y nos casamos en 1999. Christine, quien anteriormente había luchado con el abuso de metanfetaminas, cambió su vida con la ayuda de Gregory y se graduó con honores en bioquímica. En marzo de 2000, fue contratada como ecóloga tóxica en la oficina del médico forense del condado de San Diego. Mientras tanto, Gregory siguió una carrera en biotecnología. Christine comenzó a trabajar en el OME Michael Robertson, un ciudadano australiano. Asumió como gerente del laboratorio forense, sucediendo a Russ Lowe. Ross, quien había estado desempeñando el papel de gerente interino del laboratorio, había estado en la OME durante mucho tiempo. La decisión de nombrar a Michael para el puesto permanente en lugar de a Russ creó tensión en el laboratorio. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando se reveló a los empleados que Kristen y Michael, ambos casados, estaban teniendo una aventura extramatrimonial. En octubre de 2000, algunos empleados expresaron su preocupación por la posibilidad de que Christine recibiera un trato preferencial. Christine reanudó su consumo de metanfetamina unos meses después de las revelaciones. Las investigaciones policiales revelaron que el 2 de noviembre de 2000, solo 4 días antes de que Gregory fuera encontrado muerto, él confrontó a Christine sobre su uso de sustancias prohibidas y sus sospechas sobre su affair. Gregory insistió en su renuncia de la OME, amenazando con revelar su uso de sustancias prohibidas y el romance a su empleador si ella se negaba. Tras la muerte de Gregory, se realizó una autopsia, que incluyó pruebas de toxicología. El médico forense, el Dr. Blackburn, determinó que Gregory murió por intoxicación aguda de fentanilo. Los resultados de la toxicología mostraron que las muestras de la autopsia de Gregory contenían niveles extremadamente altos de fentanilo, así como cantidades menores de clonazepam y trazas de oxicodona. Cuando se le preguntó sobre la fuente del fentanilo, Christine afirmó no saber. Sin embargo, la policía sabía que Christine tenía acceso al fentanilo como toxicóloga. La policía especuló que Christine podría haber administrado secretamente el fentanilo a Gregory, lo que resultó en su envenenamiento. Desarrollaron un caso basado en pruebas médicas y toxicológicas. Christine fue acusada de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. Durante el juicio, los padres de Christine, Ralph Rossum y Claremont McKenna, hipotecaron su casa para asegurar su fianza de $1.250.000 con 0 centavos. Sin embargo, su compromiso financiero les impidió contratar a un abogado privado. Como resultado, el tribunal designó un defensor público para representar a Christine, y la fiscalía alegó que Christine asesinó a Gregory porque él amenazó con revelar su uso de sustancias ilegales y su relación con Michael Robertson a su empleador. La fiscalía afirma que Christine envenenó a Gregory con fentanilo, un potente opiáceo sintético que es 80 veces más fuerte que la morfina. Especularon que ella pudo haber intentado inicialmente hacerle daño con clonazepam, pero cuando eso falló, recurrió al fentanilo. La fiscalía también afirmó que Christine simuló el suicidio en el dormitorio, arrancando páginas de su diario y colocando estratégicamente pedales y una foto de boda alrededor del cuerpo de Gregory. El tribunal se enteró de que Christine, quien tiene un título en bioquímica, supuestamente utilizó su conocimiento de sustancias prohibidas y química para llevar a cabo el envenenamiento. La fiscalía afirmó que Christine intentó persuadir a sus colegas en la oficina del médico forense donde trabajaba de que la muerte de Gregory fue un suicidio. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, el caso fue transferido a otro laboratorio para realizar las pruebas de toxicología, ya que la oficina del médico forense es normalmente responsable de determinar la causa de la muerte en casos. La fiscalía describió las actividades de Christine el 6 de noviembre al jurado. Informó al empleador de Gregory sobre su ausencia y luego se fue a trabajar. Sus compañeros de trabajo informaron que la vieron llorando en la oficina de Michael aproximadamente una hora después de llegar al trabajo alrededor de las 9 a.m. El administrador del complejo de apartamentos donde Christine y Gregory vivían testificó que ella regresó a su apartamento a las 12:10 p.m. Se le vio entrar apresuradamente. Más tarde, a las 12,
6:41 p.m., fue a una tienda de comestibles local y compró algunos artículos. En las horas previas a la muerte de Gregory, ella llamó a Michael varias veces. Se encontraron pétalos de rosa alrededor del cuerpo de Gregory, que Christine atribuyó a la única rosa sobreviviente del ramo que él le había regalado por su cumpleaños. Sin embargo, la policía reveló el recibo, que mostraba que Christine compró una sola rosa. El mismo día Gregory murió. El tribunal se enteró de la muerte de Gregory y de los niveles elevados de fentanilo encontrados en la muestra analizada. El Dr. Brian Blackburn, el médico forense del condado de San Diego que realizó la autopsia de Gregory, testificó que Gregory había estado muerto durante al menos una hora antes de que llegaran los paramédicos. El Dr. Blackburn le dijo al tribunal que Gregory tenía neumonía broncoaspirativa temprana, que ocurre cuando los procesos normales de respiración no logran eliminar las secreciones acumuladas en los pulmones debido a la inconsciencia o la respiración superficial. Además, el Dr. Blackburn reveló que la vejiga de Gregory contenía una gran cantidad de orina. Si Gregory hubiera estado consciente, habría encontrado esta condición incómoda. Como resultado, el Dr. Blackburn concluyó que la respiración de Gregory había sido inadecuada durante 6 a 12 horas antes de su muerte. Durante su testimonio, el Dr. Blackburn aclaró que la cantidad de clonazepam descubierta en la sangre de Gregory no constituía una sobredosis y se consideraba no fatal según los estándares médicos. Se informó al tribunal que la presencia de fentanilo, particularmente a niveles tan altos, era poco común, y la oficina del médico forense rara vez lo incluye en las pruebas de rutina. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, las muestras fueron enviadas a Pacific Toxicology, que realizó pruebas específicas de fentanilo. Apoyo a la acusación, el Dr. Theodore Stanley testificó. El Dr. Stanley explicó que el fentanilo es un analgésico potente y de acción rápida, enfatizando un efecto secundario grave: la posibilidad de insuficiencia respiratoria, que hace que una persona deje de respirar. El Dr. Stanley testificó que la velocidad a la que el fentanilo hace efecto depende de cómo se administre. El efecto máximo ocurre aproximadamente 16 horas después de aplicar un parche transdérmico, de 20 a 30 minutos después de la ingestión oral, de 15 a 20 minutos después de la inyección intramuscular y 5 minutos después de la inyección intravenosa. El Dr. Stanley informó al tribunal que el fentanilo típicamente no se administra por vía oral porque el hígado destruye aproximadamente el 65% de él, dejando solo el 35% en el torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando se les preguntó cómo la grasa de Neil entró en el cuerpo de Gregory, ni el Dr. Blackburn ni el Dr. Stanley pudieron proporcionar una respuesta definitiva. El Dr. Stanley propuso que los niveles de concentración variables en el sistema de Gregory, combinados con la evidencia de que estaba inconsciente y respirando de manera superficial durante un periodo prolongado de tiempo antes de su muerte, indicaban que el fentanilo pudo haberle sido administrado múltiples veces. La fiscalía, aunque no pudo proporcionar una explicación definitiva de cómo Christine envenenó a Gregory, sugirió que ella pudo haberle aplicado parches de fentanilo en el brazo mientras él dormía. El tribunal fue informado de que, tras la muerte de Gregory y el descubrimiento del uso de fentanilo, la oficina del médico forense realizó una auditoría de sus drogas confiscadas y estándares de drogas. Esta auditoría descubrió la desaparición de 15 parches de fentanilo y 10 miligramos de estándar de fentanilo. Además, la auditoría reveló que Christine había iniciado sesión en el estándar de fentanilo y estuvo involucrada en los 3 casos en los que los parches de fentanilo desaparecidos fueron confiscados. La oficina del médico forense también descubrió cantidades no contabilizadas de metanfetamina, clonazepam y oxicodona de liberación prolongada. La defensa argumentó que Christine era inocente. Admitieron que el fentanilo fue la causa de la muerte de Gregory. Sin embargo, la defensa afirmó que se suicidó debido a la depresión causada por sus problemas maritales. Durante el juicio, Christine testificó por sí misma. Ella le dijo al tribunal que cuando se despertó el 6 de noviembre, Gregory parecía desorientado. A las 7:42 am, notificó a su empleador sobre su enfermedad y ausencia del trabajo. Christine declaró que fue a trabajar y luego regresó a casa para ver cómo estaba Gregory. Almorzaron juntos después del mediodía. Según el testimonio de Christine, ella preguntó sobre el estado anterior de Gregory, y él admitió haber tomado algo de su oxicodona y clonazepam. Después del almuerzo, él volvió a la cama y ella volvió al trabajo. Saliendo a las 2:30 p.m. regresó al apartamento, se reunió con Michael y luego volvió alrededor de las 5 p.m. Salió de nuevo a las 6:30 p.m. para hacer diligencias.
Christine afirmó que regresó a las 8 p.m. y me dio un baño. Christine testificó que entró al baño creyendo que Gregory estaba dormido, solo para descubrir que no estaba respirando cuando salió. En ese momento, marcó el 911. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal caracterizó el relato de Christine como extraño. Ella admitió haber mentido anteriormente, incluyendo sobre su uso de sustancias prohibidas. El fiscal enfatizó que el fentanilo, que es difícil de detectar, era un veneno ideal. Christine, quien estuvo expuesta a tales sustancias a través de su trabajo, las conocía bien. A pesar del testimonio del Dr. Blackburn de que los niveles de clonus en la sangre de Gregory no eran mortales, la defensa argumentó que la combinación de oxicodona y clonazepam podría tener un efecto sinérgico, aumentando su potencia. Sin embargo, esta explicación no respondió a la pregunta de cómo se consumió el fentanilo o por qué se encontraron niveles tan altos. Después de 8 horas de deliberación, el jurado condenó a Christine por asesinato en primer grado y asesinato en circunstancias especiales debido al uso de veneno. Posteriormente, fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Christine apeló su condena. Durante los procedimientos del Tribunal de Apelaciones, se reveló que su propio equipo de defensa había cometido errores. Sus abogados admitieron que, aunque reconocieron el fentanilo como la causa de la muerte, no solicitaron pruebas de metabolitos de fentanilo en las muestras de autopsia. Esta prueba podría haber determinado si Gregory ingirió fentanilo o si la presencia de fentanilo en las muestras se debió a una contaminación de laboratorio después de su muerte. Si el fentanilo solo se hubiera encontrado en las muestras y no en el cuerpo de Gregory, la afirmación de la Fiscalía de que el fentanilo causó su muerte habría sido falsa. La pregunta es, ¿cómo puede estar presente el fentanilo solo en las muestras? A riesgo de contaminación en el laboratorio si la oficina del médico forense envía las muestras a otro laboratorio para su análisis. El Tribunal de Apelaciones descubrió que hubo una ruptura en la cadena de custodia de las muestras. El Tribunal de Apelaciones descubrió que las muestras designadas como especímenes extraídos del cuerpo de Gregory se almacenaron en una caja de cartón sin sellar. El procedimiento previsto era el transporte inmediato a la oficina del sheriff, seguido de la transferencia a un laboratorio externo. Sin embargo, debido a que el destinatario designado no estaba disponible en la oficina del sheriff, la caja que contenía las muestras se guardó en la oficina del médico forense. Aproximadamente 36 horas después, fue transportado al laboratorio forense del sheriff. El argumento central presentado ante el Tribunal de Apelaciones fue que durante este periodo, cuando las muestras estaban almacenadas en el OME, cualquier persona con una llave del edificio podría potencialmente acceder a ellas. Esto planteó la posibilidad de que el fentanilo se hubiera añadido a las muestras póstumamente, lo que pone en duda la teoría de que el fentanilo causó la muerte de Gregory. Christine argumentó que había un motivo para contaminar las muestras y enmarcarla por asesinato, citando relaciones personales y tensiones entre los empleados de OME. Christine cita un incidente del 8 de noviembre de 2000, en el que Michael, uno de los individuos conectados con el OME, supuestamente le dijo a un toxicólogo en el OME que había examinado una muestra del contenido estomacal de Gregory. Los abogados de Christine cometieron un error al no impugnar la afirmación de la Fiscalía de que su esposo murió por una sobredosis de fentanilo, según un panel de 3 jueces del 9º Circuito de Apelaciones de UU. Afirmaron que su equipo legal debería haber probado las muestras de la autopsia en busca de metabolitos de fentanilo en lugar de aceptar la versión de la Fiscalía. Sin embargo, no anularon la condena, sino que devolvieron el caso al Tribunal Federal para una audiencia que determinara si el error de la defensa podría haber cambiado el resultado del juicio. No obstante, tras una decisión posterior de la Corte Suprema de EU, que enfatizaba la deferencia del Tribunal Federal a las decisiones de los tribunales estatales en tales asuntos, el panel de la Corte de Apelaciones se negó a ordenar la audiencia en el caso de Christine. Como resultado, su apelación fue denegada y ella permanece en prisión. Michael Robertson, quien fue identificado como co-conspirador durante el juicio de Christine, regresó a Australia y fundó una firma de consultoría forense. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En la fatídica noche del 24 de febrero de 2006, Imette St-Guillen, una estudiante de justicia penal de 24 años en el Jay College de Manhattan, salió a celebrar con una amiga. No tenía ni idea de que esa noche terminaría en tragedia y sacudiría los cimientos mismos de la ciudad de Nueva York. La vida de Imette St-Guillen estuvo definida por una mezcla única de antecedentes culturales,
y un deseo inquebrantable de hacer una diferencia en el mundo. Seymour Guillén y Maureen St. Hilaire dieron a luz en Boston, Massachusetts, el 1 de marzo de 1981. Ella heredó un apellido único que combina los apellidos de sus padres. Su madre era de ascendencia franco-canadiense, lo que añadió diversidad a su árbol genealógico, y su padre, Seymour Guillén, era un inmigrante venezolano. Imette perdió trágicamente a su padre cuando tenía 9 años, lo que dejó un impacto duradero en su infancia. Su madre, viuda por esta pérdida, eventualmente se volvió a casar, causando cambios adicionales en la dinámica familiar, y su trayectoria educativa fue nada menos que notable. Después de graduarse de la Boston Latin School en 1999, decidió asistir a la Universidad George Washington en Washington, D.C. Siguiendo los pasos de su padre, obtuvo un título en justicia penal, demostrando su dedicación a comprender y abordar los problemas legales. En 2003, se graduó con orgullo magna cum laude, señalando el inicio de una ambiciosa búsqueda de conocimiento. Su viaje académico no terminó ahí. Imette St. Guillen continuó su educación en el John Jay College of Criminal Justice, donde obtuvo una maestría. Inicialmente ella tenía la intención de estudiar psicología forense, pero tomó una decisión crítica de cambiar su enfoque a la justicia penal. Su dedicación era evidente, ya que constantemente se ubicaba en el 5% superior de su clase y estaba lista para graduarse en mayo de 2006, con un futuro emocionante por delante. Desafortunadamente, la vida de un hombre fue truncada de una manera horrible y escalofriante. Está en el proceso de celebrar su próximo cumpleaños con su madre y hermana en Florida. Regresó a Nueva York en un día fatídico de febrero de 2006. Los eventos de esa noche enviarían ondas de choque a través de su familia y de todo el país. El 24 de febrero de 2006, Imette St. Guillen se reunió con su mejor amiga, Claire Higgins, para seguir celebrando su próximo cumpleaños. Su noche de fiesta los llevó a un club nocturno hasta las primeras horas de la mañana, cuando un desacuerdo llevó a Higgins a irse por teléfono a las 3:50 a.m., durante la reunión, se le aseguró a Higgins que regresaría a casa pronto. Desafortunadamente, este sería el último contacto de Claire con su amiga. Imette St. Guillen fue vista por última vez a las 4 a.m. en el bar de Falls. 17 horas agonizantes después, la policía de Brooklyn recibió una llamada anónima que los llevó a un descubrimiento espeluznante. Un cuerpo sin vida, identificado como el de St. Julian, fue descubierto en la avenida Fountain en el Parque Spring Creek. Los horripilantes detalles que rodearon su asesinato pintaron un cuadro sombrío. Fue descubierta desnuda, envuelta en un edredón, sus uñas rotas un testimonio de su desesperada lucha contra su atacante. Sus dedos de las manos y de los pies estaban atados. Le había metido un calcetín en la garganta y su cabeza estaba envuelta en cinta de embalar. Incluso le habían cortado el cabello de manera brutal. Una autopsia reveló una secuencia de eventos horripilantes, con la mujer sufriendo una golpiza brutal, agresión sexual y desfiguración a manos de su atacante. La investigación del asesinato de Imette St. Guillen se convirtió rápidamente en un caso desgarrador y de alto perfil que atrajo la atención no solo de la ciudad de Nueva York, sino de todo el país, y se manejó con la máxima seriedad y determinación. El Escuadrón de Víctimas Especiales y el Escuadrón de Homicidios de Brooklyn North del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York trabajaron juntos para investigar las escalofriantes circunstancias que rodearon su muerte. La investigación sobre la trágica muerte de Imette St. Guillen tomó un giro complicado mientras la policía profundizaba en los eventos de esa fatídica noche en el bar. Los relatos proporcionados por los empleados y el gerente del bar, Daniel Dorian, añadieron capas de misterio a la trama que se desarrollaba. El testimonio del portero reveló que ella estaba visiblemente intoxicada, y hubo discusiones sobre sacarla del local. Daniel Dorian, el gerente del bar con una notable historia familiar en la escena nocturna de Nueva York, había declarado explícitamente que podría ser expulsada del bar a las 4 a.m. cuando cierra. Cuando se le preguntó, Daniel inicialmente afirmó no conocer a Imette. Sin embargo, más tarde admitió haber ordenado a sus 2 porteros, Tim y Daryl, así como a Little John, que la acompañaran a la salida a la hora designada. Lo que levantó cejas en este escenario fue la falta de Daniel Dorian para evaluar minuciosamente a sus empleados. Se descubrió que Tim y Daryl estaban en libertad condicional y bajo libertad vigilada, y por lo tanto no deberían haber sido autorizados a trabajar en el bar, especialmente después del toque de queda. La policía entonces centra su atención en los 2 porteros, comenzando con Tim.
Explicó que dejó el bar a las 4:15 am para tomar el ferry a Staten Island, dejando a Darryl y Ma conversando. Darryl, por otro lado, le dijo a la policía que tuvo una discusión con Emmett sobre el racismo y los crímenes contra los hombres negros. Falsamente afirmó ser un mariscal de los Estados Unidos. Durante su confrontación, Darryl afirmó que la había acompañado fuera del bar alrededor de las 4 am, pero no tenía idea de cómo ella había llegado a casa. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a rastrear los movimientos de Darryl entre las 4 am y las 8:26 pm, cuando se descubrió el cuerpo de Emmett. Su coartada, que implicaba visitar a su madre en un hogar de ancianos, fue cuestionada como otra posible falsedad. Esto llevó a la policía a obtener una orden para el ADN de Darryl Eve, así como permiso para registrar su casa y su coche con el fin de descubrir la verdad sobre los trágicos eventos de esa noche. La investigación dio un paso significativo cuando las fuerzas del orden descubrieron que el ADN de Darryl Littlejohn estaba registrado en un archivo debido a una condena previa por robo a un banco. Un avance escalofriante ocurrió cuando se descubrió que la sangre encontrada en las ataduras de plástico utilizadas para atar a Emmett coincidía con el ADN de Darryl. Esta pieza crucial de evidencia lo vinculó directamente con la escena del crimen, levantando sospechas sobre su implicación en el atroz asesinato. Con esta evidencia condenatoria en mano, Darryl Littlejohn fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. El caso en su contra estaba a punto de comenzar en el tribunal, con la justicia buscando por la trágica e intempestiva muerte de Emmett Sanguien. El caso de la Fiscalía contra Darryl Littlejohn pintó un cuadro escalofriante de un hombre con un historial preocupante de hacerse pasar por oficial de policía y participar en comportamientos depredadores. Una de las pruebas más contundentes presentadas ante el tribunal fue el secuestro de Shanae Woodard en 2005. Shanae Woodard estaba caminando a casa cuando se encontró con Darryl, quien estaba vestido con un uniforme de las fuerzas del orden, completo con pantalones de policía azul oscuro, una chaqueta, un cinturón, esposas y una pistola. Su camisa incluso parecía incluir un logo de policía y las palabras agente fugitivo. Este tipo fue lo suficientemente convincente como para disuadir a Shanae, quien luego fue sometida a una experiencia desgarradora. Darryl le pidió su identificación, le esposó las manos detrás de la espalda y la obligó a entrar en una furgoneta azul. Los instintos de Shanae Woodard le dijeron que algo estaba muy mal, y valientemente se liberó del vehículo en movimiento antes de buscar ayuda. Darryl fue arrestado más tarde en relación con el caso de Emmett, y Shan lo reconoció, lo que llevó a una búsqueda de su furgoneta. Sorprendentemente, se descubrieron pruebas de ADN tanto de Shanae como de Darryl en la furgoneta, así como en las esposas recuperadas durante una orden de registro. Otro incidente alarmante ocurrió en el mismo mes que el ataque a Shanae Tice. Una mujer de 22 años tuvo un encuentro aterrador con Darryl al salir de la estación de metro de Queens. Ella asumió que Darryl era un oficial de policía por su vestimenta, replicando su anterior suplantación. Darryl exigió identificación nuevamente, le esposó las manos detrás de la espalda y la obligó a subir a un vehículo que la llevó a Jamaica en Queens Boulevard. La odisea de la mujer continuó cuando Darryl le envolvió la cabeza con una chaqueta, le pegó una gorra de lana negra a la cara y se durmió. Fue agredida sexualmente, lo cual fue un evento horrible y profundamente traumático. La sombría realidad era que, al igual que el secuestro de Shanae, este crimen quedó sin resolver hasta el asesinato de Emmett Sanguien. Solo después de que la investigación del caso de Emmett revelara estos horripilantes detalles, se hizo evidente un patrón de comportamiento depredador en aumento. La fiscalía argumentó que cada uno de estos ataques tenía un hilo conductor común: el secuestro de mujeres que caminaban solas por parte de Darryl Littlejohn, a menudo bajo la apariencia de un oficial de policía. Lo que distinguió el caso de Emmett fue el trágico desenlace, ya que la fiscalía argumentó que fue asesinada porque tenía el potencial de identificar a su secuestrador e incriminarlo con su conocimiento de dónde trabajaba Darryl, y su capacidad para identificarlo representaba una peligrosa responsabilidad para Darryl, lo que llevó al acto atroz que finalmente le costó la vida. Este perturbador patrón de comportamiento pintó un sombrío retrato de Darryl Littlejohn como un secuestrador en serie y depredador sexual, dejando al jurado lidiar con los horribles detalles de estos crímenes mientras buscaban justicia para Sanguien y las otras víctimas.
El caso de la Fiscalía contra Daryl Littlejohn pintó un cuadro sombrío y perturbador de lo que sucedió después de que se le encargara acompañar a Imette St. Guillen desde el bar. Según la acusación, Daryl la secuestró durante una tormenta y la llevó a su casa en el sótano en Queens, donde sufrió una experiencia horrible y traumática. Se alegó que la agredió sexualmente, le ató las muñecas y los tobillos, y usó cinta adhesiva para cubrir su cara y cabeza con fuerza durante el aterrador ataque, mientras ella luchaba por su vida, resultando en dedos rotos y manos ensangrentadas. La fiscalía creía que la sangre encontrada en las ligaduras usadas para atar las muñecas de Imette fue causada por un sangrado nasal que Daryl experimentó durante la lucha. Además, los rasguños en el cuello de Daryl durante su interrogatorio policial fueron considerados como posibles pruebas de una confrontación violenta. La fiscalía también presentó pruebas contundentes de su teléfono móvil contra Daryl, quien dejó su teléfono cerca de la escena donde se descubrió el cuerpo sin vida de Imette. El rastreo de su teléfono celular reveló un breve movimiento desde la casa de su reina hasta las cercanías del cuerpo de Imette. Mamadou, un guardia de seguridad y ruta hacia su sitio de construcción en la avenida Fountain, hizo una observación importante. Vio una furgoneta Ford de color claro con ventanas tintadas el sábado por la noche. Justo después de las 7 p.m. la furgoneta no tenía placas y sus faros estaban apagados. Chi afirmó que no podía ver a nadie dentro de la furgoneta debido a las ventanas tintadas, pero notó lo que parecía ser el resplandor de un teléfono celular sostenido junto a la oreja de una persona. Esta descripción coincidía con la furgoneta de Daryl, sumando las crecientes pruebas en su contra. Una llamada anónima al 911 se realizó una llamada a las 8:43 p.m. Esa noche, las sospechas se intensificaron. El análisis de fibras presentado en el tribunal reveló que la colcha y la cinta utilizadas para envolver el cuerpo de Imette, así como la furgoneta, contenían fibras similares a las de la alfombra, pelo de conejo y piel de bisón encontradas en la casa de Daryl. La defensa mantuvo vehementemente la inocencia de Daryl, afirmando que fue incriminado. La abogada Joyce David afirmó que Daryl fue elegido debido a su extenso historial criminal. La defensa argumentó que el verdadero perpetrador era Daniel Dorian, el gerente del bar falso. Argumentaron que Daniel, un miembro de una familia rica e influyente, podría haber hecho que su poderosa familia encubriera el crimen. En un momento crucial durante el juicio, Daniel Dorian tomó el estrado y admitió que inicialmente no había sido completamente sincero con los investigadores sobre haber echado a Imette del bar debido a preocupaciones por la mala publicidad que esto generaría. Negó vehementemente cualquier implicación con un asesino en serie y proclamó su inocencia. El juicio produjo dos narrativas opuestas. Una de la fiscalía, retratando a Daryl Littlejohn como un depredador sexual violento responsable de la trágica muerte de Imette, y otra de la defensa, señalando a Daniel Dorian como un posible sospechoso. En última instancia, fue responsabilidad del jurado sopesar las pruebas y considerar los argumentos presentados por ambas partes. Después de menos de 7 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto, declarando a Daryl Littlejohn culpable de los cargos en su contra. Esto marca la conclusión de un juicio largo y cargado de emociones. Daryl le fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más sería una amenaza para la sociedad. Además, recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua por el secuestro de Shanae Woodard. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.